Inteligencia Antirracial, con Álvaro Lietor. Un podcast ofrecido por Jaén Acoge. Personas iguales de mundos diferentes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inteligencia Antirracial, un espacio para todas aquellas personas sin fronteras en la mente ni el corazón. Siempre ha existido un rumor muy extendido sobre que segundas partes nunca fueron buenas, pero aquí estamos nosotros con un programazo para desmentirlo. Lo que sí es cierto es que hoy me siento un tanto intoxicado, pero no de titulares, ¿vale? Que eso vendrá después, sino de polen, que ando algo fastidiado con la alergia. Así que disculpadme si hoy suena un poco a lo Tom Waits por momentos. Comenzamos. Bueno, y es que hoy tenemos un programa ligero como el aire, pero contundente como barriles de residuos tóxicos. Y para ello cuento con el apoyo de una invitada de altura, que es Nathalie Gómez, periodista y experta en comunicación. Bienvenida, Nathalie. Que oye, tú por casualidad no te sentirás también un poco intoxicada, ¿no? Bueno, Álvaro, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Y también a quienes nos están escuchando en estos momentos, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Creo que el clima nos colabora muchísimo para estar un poquito intoxicados. El clima periodístico que vamos a tratar ahorita. Ese es el que más nos intoxica, sí, me parece. Sí, realmente. Incluso más que el polen. Bueno, pues antes de nada, pues, un poco con el fin de que te conozca un poco mejor nuestra audiencia, pues háblanos un poco sobre ti y a lo que te dedicas. Bueno, creo que no puedo ocultar que soy colombiana. Hago parte también de este colectivo migrante. Y bueno, me tocó transformar de una u otra forma la manera en la que llevaba una estabilidad y un equilibrio en mi país y mi vida para venir acá a adecuarme a una nueva cultura, que estoy muy encantada con esa cultura, a unas nuevas maneras y por ende también a resignificar de nuevo la forma mía de poder estructurar esta visión del mundo que ya la daba por hecho a mis 30 años que migré, ya la daba por hecho. Entonces ahora encontré otra faceta, soy periodista, en Colombia manejé corporaciones en la parte de comunicación, y, bueno, líderes políticos y todo el tema. Y acá encontré otra faceta de una Nathalie más versátil en ventas, el marketing. Me metí muchísimo a todo este tema online y también a hacer unas voces y locución, como te estaba contando ahorita fuera de micrófonos, haciendo locuciones hechizas dentro de mi closet. Así empezó mi tema migrante a la par con mi tema profesional, adecuándonos a una nueva vida. Pues me parece estupendísimo, una profesional versátil, polivalente, ¿no? Que se reinventa y se reformula cada cierto tiempo. Bueno, y cabe decir también que, además de todo eso, Nathalie también es voluntaria de nuestra asociación Jaén Acoge y al igual que su madre, Deyanira, pues ambas nos enriquecen personalmente con su distinción y humanidad. Son dos personas muy entrañables. Mi madre es más jienense que colombiana ya. me quedo sin palabras. Claro, que Jaén es una ciudad que te atrapa lo quieras o no. Enamorada de esta Siempre región. El dicho dice que a Jaén se entra llorando, ¿no? Y se sale de ella llorando. Se sale de ella llorando, sí. Bueno, pues precisamente creo que la perspectiva de Nathalie es doblemente valiosa para nuestro tema de hoy, porque, bueno, en primer lugar como profesional reputada, ¿no? Por toda esta experiencia de la que nos ha hablado ahora mismo. Pero bueno, también por otra parte y de manera obvia, como persona migrante y ciudadana del mundo, ¿no? Que es lo que nos aporta también una visión más reveladora, pues como representante de dicho colectivo. Además, un colectivo afectado históricamente por la toxicidad que ahora analizaremos, ¿no? No sé si estarás de acuerdo. ¿Qué opinas? Bueno, migrantes somos todos en el mundo. Cuando recapitulamos la historia, nos damos cuenta que los seres humanos, décadas tras décadas, hemos sido migrantes. Entonces, en estos momentos, en carne propia, vivir este tipo de experiencias que hace 10 años en mi vida creo que ni siquiera las evaluaba y era una observadora más. Y ahora vivirlas en carne propia le da a uno cierta empatía y también cierto valor moral y ético para poder opinar
y sustentar de pronto los criterios del conocimiento que uno antes tenía frente a la realidad que obviamente he vivido. Muy interesante lo de la empatía, ¿no? Porque es lo que demuestra que viajar o residir en otras zonas diferentes de cualquier parte del mundo, ¿no? Te abre la mente de alguna manera y te hace ponerte en el lugar de otras personas, de otras culturas, ¿no? Y te enriquece muchísimo interiormente, que es algo que mucha gente se dedica a viajar, a hacer turismo, pero vuelven siendo las mismas personas que cuando se fueron. Es decir, no se enriquecen interiormente, ¿no? Entonces, esa empatía yo creo que es la clave de lo que es el buen viajar. Claro, exacto, lo has dicho ahí. Es que una cosa es el turismo y otra cosa es ser viajero. Uh-huh. Porque muchas personas se van nada más es a hacer sus vacaciones y no está mal, claramente no está mal, y a divertirse, pero cuando tú ya entras en sí... Claro, pero cuando te entras en sí en una cultura como tal, a observar sin juicios y sin prejuicios a cultura, empiezas a enriquecerte completamente como ser humano. Entonces creo que es muy valioso. Uh-huh. De eso de los viajes y la diferencia entre el turismo y el viajero, yo creo que tenemos una conversación ahí pendiente, que es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Bueno, ya si te parece, pues entrando ya un poco en materia, ¿no? Comencemos primero por definir lo que consideramos un titular tóxico, ¿no? A ver, un titular tóxico nosotros consideramos que sería un titular aparecido en algunos medios de comunicación que por cómo está redactado pues denota una clara intención de intoxicar o envenenar el pensamiento de la gente, ¿no? Consiguiendo que los lectores pues tengan una actitud hostil o desconfiada hacia un colectivo históricamente vulnerable como por ejemplo el migrante. Entonces, básicamente sería un discurso de odio camuflado o encubierto en forma de titular informativo. Es decir, lo que vamos a ver hoy son unos cuantos ejemplos de titulares reales que han aparecido en prensa a lo largo de los años o en medios de comunicación y que nos hacen reflexionar sobre el alcance del racismo estructural en nuestra sociedad. Es decir, pero bueno, antes de meternos más en materia, lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, ¿no? para entender mejor todo esto. Entonces, si te parece bien, vamos a pasar con el primer titular. Que el primer titular que nos encontramos sería casi un viejo clásico, ¿vale? Que hemos decidido clasificar como "se te ha colado un trozo de noticia en tu racismo". Y dice así: mueren 4 personas y un gitano en una pelea callejera. Antes de nada, antes de analizar un poco el titular, quiero poner un poco en contexto a la gente respecto a este titular en concreto. Y es que resulta que este titular era o pertenecía a un medio de comunicación español, un periódico, ¿vale? Muy reputado, de carácter progresista, muy conocido. Y curiosamente, mientras investigábamos para recopilar estos titulares, encontramos 3 personas diferentes, nos encontramos con esta noticia y pusimos el enlace correspondiente a la noticia en los medios digitales. Sin embargo, curiosamente, cuando fuimos a analizarla más en profundidad, al pinchar los enlaces, sorprendentemente o de manera inesperada, habían desaparecido o estaban averiados o ya no funcionaban. Entonces, tenemos la seria sospecha de que tal vez por lo moralmente condenable y un poco vergonzoso que es este titular para un medio probablemente que suele alardear de ser progresista, pues probablemente haya una operación de alguna manera de limpiar la huella digital, ¿no? Para tratar de hacerlo desaparecer y que, bueno, que no tenga mucha repercusión porque realmente, ya digo, creo que pone un poco en evidencia, ¿no? Al medio y, en fin. Supongo que también era producto de otros tiempos, entonces entendemos que es normal que quieran evolucionar y que esto no siga teniendo relevancia. Pero por desgracia todavía deja rastro en Internet y la gente se lo puede encontrar, ¿vale? Bueno, repasamos volviendo al titular. Mueren 4 personas y un gitano en una pelea callejera. A ver, Natalie, ¿tú cómo lo ves? Cuéntanos cosas que te hayan llamado la atención del titular. Bueno, es muy complejo este tema, que la gente pueda comprender cómo los titulares pueden generar esos imaginarios colectivos y pueden encaminar la opinión pública. Es claramente lo que tú explicabas ahí, cómo pueden llevar a fomentar y a divulgar un discurso y a expandir un discurso de odio. La Radio y Televisión Española, dentro de su manual de estilo, aclara que un titular es lo más importante de una noticia porque en últimas es con lo que se quedan la mayoría de los lectores.
no vamos aquí a hablar de si son buenos lectores o no y en qué parte, pero la mayoría de las personas se enganchan con el titular y de ahí ya ellos mismos forjan una narrativa sin ni siquiera leer el cuerpo de la noticia. Entonces, eso me encanta, me lo quería aclarar, porque es muy importante en comprender el por qué estos titulares son tan fundamentales. Esta noticia, yo creo que deberían decir a todos las nacionalidades, pero aquí vienen gitanos. Ya hay algo sobre esta etnia, ya está algo marcado, ya hay unos imaginarios, hay partidos políticos, hay sectores sociales. Si tú refuerzas una población en vulnerabilidad, estás dejando en víctima a esta población. Y eso podría decirse que podría no estar mal si ese refuerzo lo haces con muchas poblaciones igual. Tú no, por lo general no dices ingleses, alemanes, italianos, franceses, porque de una u otra forma se ve como si mancharas la imagen de todos los ingleses, de todos los franceses, de todos los alemanes. Claro, es curioso lo que dices, porque es como en el eterno debate, ¿no? De poner la nacionalidad o no ponerla en un titular, ¿no? En este caso es, bueno, si se pone, que se ponga de todas las nacionalidades, ¿no? Efectivamente. En su complejidad. Eso sí me parece interesante, pero claro, de hecho aquí ya no se trata ni siquiera de la nacionalidad, aquí es que directamente se hace una diferenciación entre personas y gitanos. O sea, es que directamente se habla de gitanos como que no son personas, ¿no? De manera indirecta se habla de que no son personas y encima ni siquiera se dice personas gitanas, se dice un gitano. Es decir, se habla como de una etiqueta que de alguna manera deshumaniza, ¿no? Deshumaniza completamente, claro, la población. Y al deshumanizarla, pues se le permite a las personas poder acceder a cualquier tipo de violencia frente a esta población. Claro, y de hecho lo que sería la noticia podría tener el mismo impacto, ¿no? Al fin y al cabo, el mismo dramatismo, pero ser un poquito más objetiva o neutra si dijera mueren 5 personas en una pelea callejera, por ejemplo, ¿no? Y en el desarrollo de la noticia se puede ir colocando, pues, porque claramente no está mal en una noticia que se coloque un colombiano, un español, 7 argentinos atracaron un banco, qué sé yo. No está mal. Pero no puede ser el enganche para que la gente, como el amarillismo, y eso nosotros profesionalmente lo llamamos titulares tendenciosos. Entonces, esa tendencia de encaminar una ideología y de llevarnos como hacia cierta opinión es la que no está bien dentro de la narrativa periodística. Claro, es que en realidad, a ver, yo soy más partidario de lo de no incluir la nacionalidad, porque da la sensación de lo que hace es incitar al odio hacia un colectivo concretamente o hacia una nacionalidad en concreto. Es decir, porque la noticia tampoco variaría demasiado sin decir la nacionalidad. Es decir, hablas de personas delincuentes pues, que han cometido un delito en un contexto determinado y punto, ¿no? Creo que sería de una manera neutra, objetiva e informativa, al fin y al cabo, que es de lo que se trata, ¿no? Ya cuando metes el tema de la nacionalidad, da la sensación de que ya lo que busca es una intención, no sé, buscar ese sensacionalismo, amarillismo, etcétera, ¿no? De todas formas, luego hay una noticia que comentaremos ahora después que sí veremos también un poco en qué influye ese detalle, ¿no? Pero a mí una cosa que también me ha llamado la atención de esta noticia es lo del tema de afinando un poquito más, ¿no? A la hora de redactarla o de manera más apropiada. Cuando dice lo de pelea callejera, por ejemplo, parece nada, una tontería, ¿no? Pero ya también tiene una connotación un poco como de licencia poética, ¿no? En la que podría haber dicho algo más neutro, ¿no? Como pelea en la calle o pelea en la vía pública. Es como que da un poco más de dramatismo a los cine kinky, ¿no? De como pasaba aquí en España, ¿no? Las peleas callejeras de maleantes y delincuentes, ¿no? Que da ahí un poco... Claro. No sé, da un poco de ranciedad, ¿no? Sí, porque el medio como tal lo que está buscando simplemente es ese llamar la atención, en principio, más que generar la información. Entonces, haciendo ese análisis nos damos cuenta de una u otra forma también cuál es el interés que está buscando y la responsabilidad de la que hablabas ahora de los medios frente a la sociedad. Entonces, buscan es generar atractivos. Que las personas digan, wow, sí, qué genial, qué bien, qué interesante una pelea callejera. Ya ni siquiera se
se sataniza o se condena lo incivilizado que puede ser una pelea callejera, sino que se vuelve como interesante, como si fuera el show romano, ¿sabes? Claro, de hecho, a mí ahí también me llama la atención yo lo explico muchas veces en las formaciones de sensibilización y todo eso. Los titulares, al fin y al cabo, y la desinformación se basa mucho en el impacto, ¿no? En el crear un impacto, porque los seres humanos estamos programados, ¿no? por naturaleza, para responder ante las cosas que crean, que llaman nuestra atención, que generan señales de alerta, de peligro, de aviso, atención, urgente, todo eso, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que te prepara para si tienes que responder ante un peligro antropológicamente, ¿no? O si tienes que huir de una situación complicada o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se ven esos titulares de última hora, alerta, urgente y tal, buscar ese impacto, ¿no? Pues parece que de alguna manera también en este tipo de titulares, con esas licencias como pelea callejera y cosas así, ¿no? Buscan un poco también recurrir a ese impacto de manera un poquillo más sutil, ¿no? Bueno, es que yo creo que esto es una hilación de todo. La comunicación es una transversalidad completa. La neurociencia en estos momentos, que es un campo que se está explorando de una manera maravillosa, nos está regalando a muchas profesiones muchos puntos álgidos y relevantes para poder comprender el comportamiento humano. Creo que ya estamos intentando llegar a la luna, intentando llegar a conseguir agua en otros planetas, y lo que no hemos podido todavía comprender es la subjetividad en la toma de decisiones, en la toma de acciones y en el manejo también de los prejuicios que manejamos. Entonces, lo que tú estás diciéndonos acá es sumamente importante, porque esos colectivos sociales se crean a través de imaginarios. Esos imaginarios... Los estereotipos. Claro, los estereotipos. Y esos estereotipos se vuelven prejuicios. Efectivamente. Y esos prejuicios, que son el pensamiento como tal y la intencionalidad, se convierten en realidad en ataques concretos. Que me encanta lo que estás diciendo, porque precisamente yo siempre explico una cosa que es lo que yo llamo la escalera del odio, y todo empieza desde el estereotipo, pasa al prejuicio, y el prejuicio a la discriminación, de la discriminación al discurso de odio, al incidente de odio y al delito de odio, ¿no? Y al delito de odio. Y ahí es donde tenemos que comprender que a veces como seres humanos no estamos tomando esas decisiones en el libre albedrío. No es que yo decida que esta persona no me agrade. No es que yo decida que esta persona no la quiero al lado de mi mesa. En muchas ocasiones, esas fuentes informativas tan grandes como los medios de comunicación influyen completamente en el diario vivir de todos nosotros, porque todos nosotros estamos permeados diariamente en la información. En estos momentos estamos en una sobreinformación, donde ni siquiera tenemos la capacidad como tal de poder entender qué es real y qué no es real, qué son fake news, noticias mentiritas y que no son fake news. Entonces, aquí es muy delicado y por eso se necesitan en estos momentos esos consumidores muy conscientes y esa inteligencia colectiva para poder comprender y desglosar este tipo de artimañas, porque yo los llamo, son unas artimañas que buscan encaminar ideologías. ¿A favor de qué? Pues a favor de... Hay que entender que los medios de comunicación son empresas. Eso es lo primero que tenemos que comprender. Y dentro de esas empresas, pues hay rentabilidades económicas. Y esas rentabilidades económicas tienen ciertas figuras que buscan engendrar socialmente ideologías. Entonces, el libre albedrío en el ser humano es algo que yo lo dudaría muchísimo, porque estamos condicionados. De hecho, creo que has dado en una clave muy importante, porque nos damos cuenta de cómo los medios de comunicación o el marketing, el neuromarketing y todo eso, digamos que prescinde un poco de recurrir a la reflexión, ¿no? No nos incita a la reflexión, sino que lo que busca más bien es la impulsividad de las emociones, ¿no? Las respuestas viscerales, emocionales y todo eso. Y ahí ese desconcierto y frustración interior que empuja un poco a la rabia y todo eso es lo que nos lleva, ¿no? a responder de una manera visceral, pues a veces con odio, o con enfado, o con
con lo que sea, ¿no? Que cree una reacción potente, ¿no? Que nos haga más vulnerables a la hora de que nos puedan vender un producto, una idea o un titular o una noticia. Claro, claro. Es que la emoción hacia el consumidor. Sin emoción no hay consumo y sin emoción tampoco hay clientes, hay oyentes. Lo que deseamos de pronto en estos momentos también es transmitir ciertas emociones para que la gente pueda también engancharse a lo que estamos acá intentando organizar. Entonces, eso mismo es lo que hacen los medios de comunicación. Y los titulares es el primer enganche. Por eso tiene que apelar a la emoción, pero que puede apelar a una emoción responsable, a una emoción real, a una emoción objetiva, sin tener ese interés del que hemos estado aquí diciendo de una manera muy detallada. La radio y televisión española clarísimamente dice que los titulares es el elemento más importante, como lo dije ahora, de la noticia, el más importante, porque la gente se queda con el titular y porque a través de que la gente se quede con ese titular, la gente empieza a generar en su vida real esa emoción que le generó el titular, el cerebro la asume como si esa persona lo hubiese vivido. Como si fuera propia esa experiencia. Entonces, si dicen que gitanos mataron a determinadas personas, yo voy por la calle, yo escucho un gitano y yo me cambio de acera. Porque así como mataron a esos, pues yo puedo ser un posible ahí. Claro, hay como una asociación de conceptos, ¿no? Claro. Porque gitano asociado mentalmente y de manera inconsciente con violencia, ¿no? Entonces, completamente con violencia. Y eso no es algo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de decir, no, lo vamos a decidir así. El cerebro es una máquina maravillosa. Pero también, fascinante. Sí, pero fascinante, pero también dentro de esa máquina fascinante, él no comprende, sí, no comprende lo que es real a lo que no es real. Él simplemente sigue automatizándose y sigue ahí generándonos a nosotros nuestras reacciones para poder enfrentar lo que hablabas ahora, mecanismos. Entonces, como ya hay un conocimiento en nuestra máquina de que hay una violencia a través de esta connotación de este tipo de personas, entonces inmediatamente reaccionamos a protegernos. Pues la verdad es que francamente interesante. Yo creo que deberíamos seguir viendo algún ejemplo más, ¿vale? Para ilustrar un poquito mejor todas estas ideas que estamos planteando. Vamos, si te parece, con el segundo titular, ¿vale? Al que hemos clasificado como Dios bendiga las licencias poéticas. Porque el titular dice así. Vaya. Africanos y gitanos se enfrentan a sangre y fuego en roquetas. Es decir, a sangre y fuego. Suena como plata o plomo, ¿no? Lo de no, y africanos. Pablo Escobar. O sea, narcos. Sí, narcos. O casi ya como un combate entre orcos y enanos, ¿no? Del Señor de los Anillos. Y a sangre y fuego, Dios. Sí, suena como a tráiler. Demasiado poético para ser noticioso. Totalmente. Yo me quedé un poco reflexionando sobre eso, ¿no? Que una licencia poética del lenguaje no debería un poco ser un recurso del que se abuse en un titular que al fin y al cabo es de un medio informativo, ¿no? Es decir, lo que busca es ya el sensacionalismo puro y duro, ¿no? Sí. No sé cómo... Y africanos, o sea, se vino todo el continente africano. Claro, tenemos el colectivo migrante y el de la etnia gitana. Es decir, en dos colectivos históricamente vulnerables volvemos a lo mismo, que es que siempre se refieren a los mismos, ¿no? Es que son los colectivos históricamente castigados, que tienen unos antecedentes históricos de racismo estructural brutal, ¿no? Y siempre son con los que se toman esas licencias poéticas especialmente, ¿no? No con otros colectivos, como tú bien has dicho, con ingleses, alemanes, tal, no. Gitanos, africanos, tal. Claro, eso es lo que llama la atención. Es, por ejemplo, cuando uno observa las noticias estadounidenses, negro, atraca, negro. Tú nunca ves blanco, asesina, blanco, roba, blanco, porque claramente hay una carga y una fuerza del lenguaje en la construcción de ese metalenguaje para poder dictaminar ese tipo de escenarios. En fin, ¿qué opinas? Yo creo que estos dos titulares se han ganado el apelativo de titulares tóxicos.
Vale, pues vamos a ver un tercer titular para seguir profundizando en el tema. En este caso lo hemos decidido clasificar como el planeta de los simios, ¿vale? A ver, el titular Buenísimo, dice... buenísimo. Un mono mata de una pedrada a un turista marroquí. Por Dios. Siento mucha curiosidad por saber qué piensas de este titular. Empecemos, bueno, es que ni siquiera los animales se libran de esto. Es increíble. Pobre animalicos, no los dejamos en paz nunca. Y empecemos también por dudar. No quisiera colocar ahí entre cejas al profesional que escribió este titular, porque empecemos porque los animales no matan. O sea, matar es una figura jurídica, especialmente del ser humano. Uh-huh. Los animales tiene que implicar intencionalidad. Claro, entiendo, ¿no? Y los animales no tienen intencionalidad alguna, porque entonces ya estaríamos reestructurando la ciencia donde los animales son pensantes y tienen el poder civilizado como nosotros los humanos. Entonces, empezando por ahí, ¿cierto? Porque el mono no mata. Entonces, ahí hay algo de pronto también de desinformación, discriminación y desinformación. Y bueno, pues qué lástima, porque no estamos aquí riéndonos de la muerte de alguien por una pedrada. Yo pensé un poco en eso. A ver, no podemos negar, ¿no? que una noticia sobre un mono haciendo algo pues tan grave e impactante, ¿no? Pues yo creo que puede hacer que la noticia, digamos, que adquiera un tono ligeramente surrealista, ¿no? O incluso hasta ligeramente cómico, ¿no? Sobre todo porque da mucho pie a bromear un poco con el asunto y en fin, más siendo como somos los españoles, ¿no? Que nos gusta sacarle punta y bromas un poco y memes a todo, ¿no? Pero, claro, ahora bien, de cara un poco poniéndonos en el lugar del medio de comunicación, pues no hay que olvidar que se trata de un suceso tan grave y trágico, ¿no? Como la muerte de una persona, con lo cual ahí es como que hay algo que chirría, ¿no? Claro, pero también es interesante esa cultura de colocarle el picante, decimos nosotros, el picante a todo y no vernos la vida tan formal, porque bastante formal estamos en nuestro día a día. Pero ya con este tema de muertes y todo, la informalidad no puede tornarse como en algo normalizado. Sí, además, a ver, yo creo que este titular es claramente, pero clarísimamente capcioso, ¿no? Porque el titular es más o menos sencillo en cuanto dice un mono mata a una pedrada a un turista y se podría quedar ahí, pero en el momento en que incluye la etiqueta ya de marroquí, cambia totalmente y ya se vuelve capcioso, malintencionado y tiene unas repercusiones que ahora veremos, porque, a ver, estamos hablando de un colectivo, el marroquí, ¿no? Que es históricamente vulnerable, como ya hemos dicho, pero es que además especialmente, porque es que es uno de los más castigados por los discursos de odio y además que levanta más pasionalidad o más emociones, por ejemplo, entre partidos políticos como la ultraderecha, ¿no? Y un poco la gente que lo sigue. Pero es que además va un poco también de la mano de otra problemática específica y compleja como sería la islamofobia, ¿no? Que es un fenómeno que tiene sus propias complejidades, sus propias investigaciones y estudios y demás. Entonces, claramente yo creo que está incitando al odio contra este colectivo porque como consecuencia directa de incluir simplemente la nacionalidad de la víctima, ya, si te fijas, esta noticia yo la encontré publicada del medio de comunicación y compartida en las redes sociales. Y simplemente con esa parte de incluir marroquí ya no encontramos los siguientes ejemplos que te voy a leer de comentarios en las redes sociales. Y a ver qué te parecen. Comentarios que hemos leído, ya digo, creo que en este caso fue en Twitter. Decían: ha hecho más el mono por España que Pedro Sánchez. Así sí, esto es integrarse. Este es el tipo de noticias que te hacen reconciliarte con la naturaleza y con los seres vivos. Fuerte. O ese mono debe de ser fichado por el ejército español, debe de ser condecorado. O ponerle una calle al macaco. O sea, como vemos, ¿no? Está clarísimo que, vamos, da pie a incitar a los discursos de odio directamente, simplemente con ver esa pequeña etiqueta de la nacionalidad y fijarte en los comentarios de las redes sociales. O sea, que te das cuenta de que es una consecuencia directa, ¿no? Es que es casi automático, una respuesta automática que tiene ciertos sectores de la población, bueno, en este caso española, ¿no? Al ser el medio al que pertenece. Pero, en fin, no sé qué opinas tú de... Claro, lo que pasa es que lo que estábamos hablando ahora, es que todo viene como unido, lo que estábamos hablando ahora. Si fuese otro tipo de nacionalidad, realmente lo colocarían de una forma divertida.
porque así la intención fue eso, fue divertirnos con la muerte de un turista marroquí. Nos estamos divirtiendo con esa muerte. Claro, y como que se lo merece, ¿no? Claro, como... no, o sea, como que hasta un mono lo mata. Claro, es como que uno menos. No, y es algo como que si un mono lo mata, ¿por qué tú no? Pues, por favor, o sea... Claro, es que hay gente que es así de rancia, de mala persona, que piensa, nos están invadiendo. Pues uno menos, ¿no? Sí, Estupendo. uno menos. Mira, hasta los monos lo saben. Pueden decir, hasta los monos lo saben. Entonces, qué mala leche. Da pie para eso. Generar algo, porque muy bien claro podría decir, bueno, como dije, un mono no mata, pero sí, yo lo hubiese puesto desde otra forma. O sea, turista muere en excursión al ser golpeado por una piedra. Por ejemplo, eso yo creo que es un título muy bien redactado, ¿no? Y se entiende perfectamente, muy objetivo. Claro, porque pues, muere, el mono no mata y no tenemos necesidad de colocar que es un marroquí. Y en el desarrollo de la noticia no hay necesidad de colocar la nacionalidad. A veces el tema de la nacionalidad, cuando tú lo hablaste ahora, los periodistas sí entramos como en cierta dicotomía cuando hay situaciones que necesiten como enjuiciar la acción de la persona que está cometiendo un delito y realmente actuó mal, entonces se dice la nacionalidad. Hay muchos periodistas sí lo manejan, pero resulta que si lo que yo dije, si fuera que se dijeran las nacionalidades de todas las personas en el mundo que cometen delitos, sería algo muy equitativo. Pero resulta que esa premisa solamente se usa para ciertas nacionalidades, para ciertas etnias, para ciertos colectivos. Entonces ahí es donde no se debería usar. Que volvemos a repetir, que es redundante, pero es que por eso decimos siempre lo de colectivos históricamente vulnerables, porque son colectivos que llevan sufriendo acoso y persecución históricamente durante siglos y siglos. Entonces esta es otra gota más en el vaso de agua, ¿no? Ya que llega un momento que es que se desborda, ¿vale? En fin, ¿tú qué opinas? Entonces, le damos el distintivo, ¿no? De titular tóxico. Vale. Pues vamos ahora con otro titular. Pero en este caso, este titular es un poco más especial en el sentido de que, bueno, lo he puesto un poco por tema personal. Porque, bueno, yo estaba simplemente, voy a contarlo un poco para poner a la gente en contexto. Yo estaba simplemente comiendo, viendo las noticias mientras comía un día al mediodía, ¿vale? Las noticias de televisión. Que sí, que ya sé que hay que tener mucho estómago para ello, porque tal y como están las noticias, ¿no? Pero bueno, el caso es que vi la noticia y en el subtítulo, en el titular escrito, ¿no? Ponía: la llegada de inmigrantes a las costas canarias ha aumentado en un 60%. ¿Vale? Y yo me quedé ahí un poco pensativo y dije, vale. Y lo que me quedé pensando era, ¿60%? ¿Respecto a qué? ¿No? Y entonces, pues yo me acordé para poner un ejemplo, ¿no? Imaginaros que yo le digo, por ejemplo, para que lo entendamos bien. Hablo, por ejemplo, con mi sobrino Javierín. Hola, Tito Álvaro. ¿Vale? Le digo, mira, Javierín, yo voy a coger y te voy a subir tu paga un 60%. Tito Álvaro, oh Dios, Tito Álvaro, eso va a ser mucho dinero. Estoy nervioso, ¿qué voy a hacer? Voy a ser rico, Dios mío, no sé qué voy a hacer con tanto dinero. Vale, pues nada, aquí tienes tu paga, 4,80 €. Y Javierín se queda con cara de, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Que la paga que yo le daba inicialmente eran 3 euros, entonces 60% de 3 euros serían 4,80 €. Es una forma de jugar con los titulares y con las cifras. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es crear un impacto, estamos consiguiendo que un 60% llame mucho la atención, dicen, madre mía, un 60% de personas migrantes nuevas en Canarias, madre mía, se va a desbordar la isla, se van a salir por el otro extremo, esto ya, vamos, es una avalancha, una invasión, no cabemos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú lo pones en perspectiva, dices, bueno, ¿respecto a qué? Respecto al último año, respecto a los últimos 5 años, respecto a qué. Y entonces te das cuenta de que si tú valoras que somos, no sé cuánto vamos ya, pero como 48 millones de personas en España, en fin, si tú lo pones en perspectiva con las cifras globales de personas que hay a lo mejor en Canarias, pues sigue siendo un porcentaje completamente pequeño, igual que el de la paga que le daba a Javierín, ¿no?
Vale, yo te he dado un 60%, pero un 60% de una paga de 3 euros, que sigue siendo una cantidad anecdótica. Pues en este caso es lo mismo. Es una llegada de personas migrantes, un 60% más, pero de una cantidad que sigue siendo anecdótica en el cómputo global. Entonces se está jugando a crear ese impacto ante los lectores, cuando en realidad, lo que te digo, las cifras estadísticas nos dicen que la cantidad de personas migrantes en España son cifras muy bajas. En global, en España, creo que andan alrededor del 12% aproximadamente. Que la gente, de hecho, piensa que hay como un 22%. Eso es porque también juegan con ese impacto y la gente piensa que hay muchas más de las que en realidad hay y son un 12%. Quiere decir, bueno, en realidad, con todas las personas que somos en España, un 12% es muy poca cantidad de personas migrantes y tampoco creo que tengan un impacto tan grande como se quiere vender, ¿no? En fin, que ahí hay una clara capciosidad, ¿no? Y un intento de manipulación. No sé tú cómo lo ves. Son titulares alarmistas que buscan generar ese tipo de ideología, del miedo, de la angustia, de la desesperación, de que la gente pueda... Bueno, es que esto es muy, muy curioso. Hago un paréntesis ahí, disculpen. Porque esto es muy curioso porque uno cree que uno se educa en la escuela, en el colegio, en la casa, en la universidad. Y realmente uno sí se educa en estos escenarios, en la casa, en los comportamientos sociales, cómo te sientas, cómo mires, cómo debes responder, hola, saluda, en la universidad, en el conocimiento, en la escuela, en el conocimiento, profesionalmente, pero el criterio y el pensamiento crítico, creo que eso lo da la universidad de la vida, eso lo da el paso a paso que tú vas dando. Y ese paso a paso, como pensar críticamente, a veces está tan ajeno de muchos. En mi concepto lo crean los medios de comunicación, los medios de información. Están creando pensamiento crítico. Entonces, ahí es algo muy complejo porque al tú no darle al lector este tipo de cifras desglosadas y este tipo de cifras comparativas, solamente informativas, tú estás encaminando al lector hacia lo que hemos dicho, hacia una ideología, hacia una perspectiva, hacia una manera de pensamiento. Es que estás omitiendo información, porque no estás poniendo las cifras en contexto. En contexto de perspectiva global. Por supuesto, pero omites información para poder generar, ¿qué? Alarma. Uh-huh. Para poder generar una reacción necesaria ¿a quiénes? Esa es la pregunta. Que pues no la vamos a responder acá, pero tiene que ser... Estás generando una reacción necesaria. ¿Quiénes necesitan de esa reacción? Entonces, ahí es donde debemos entrar como a ser más conscientes y poder como decir, ok, lo que tú estás diciendo, qué maravilloso sería, Álvaro, que todo el mundo pudiera leer los titulares y pudiera decir, bueno, sí, pero ¿a qué? ¿A qué sería? ¿Cuál es la contraparte? Voy a entrar... Bueno, qué maravilloso sería que leyeran los titulares y el cuerpo de la noticia. Y el cuerpo de la noticia también. A mí me ha pasado más de una vez, vamos, que lees los comentarios en redes sociales y dices, no se ha leído la noticia. Porque es que luego te das cuenta de que se contradicen completamente con lo que... No se ha leído la noticia, pero comenta con una vehemencia. Sí, totalmente. Que uno dice, y tiene una resonancia en su voz increíble. Sí. Y así mismo lo va informando el boca a boca a todo su barrio. A mí me hizo mucha gracia porque una vez me acuerdo que leyendo, me parece que fue un artículo, no sé si fue de Javier Marías o alguien así, no sé, puso un titular que era muy llamativo para hacer un poco captar la atención y crear impacto, y entonces la gente pinchaba y claro, el que lo leía entero sí que luego contestaba de manera coherente en los comentarios, pero te dabas cuenta de que la mayoría de gente había puesto como una trampa, digamos, interna un detalle sutil en el artículo, de manera que decía, si no te has leído esta parte, luego los comentarios no tienen coherencia, ¿no? Y tú te dabas cuenta, y entonces a mí me hacía gracia porque empezaba a leer, yo me la había leído y empezaba a leer luego también los comentarios de las redes sociales y empezaba, este no se lo ha leído, este tampoco, mira, este sí, este parece que por fin ha llegado a la parte de trampa, ¿no? Este tampoco, y es que era, ya te digo, un 80 o 90% de personas que decían, no se han leído el artículo, pero todo el mundo opinaba con una brutalidad. Es que he ahí el problema. ¿Cierto? Entonces, claro, lo que hemos hablado, la empatía como tal se pierde de una u otra forma a través de demostrar, porque simplemente entramos a decir, no, pero es que usted está defendiendo algo o a alguien
que está cometiendo estos crímenes o que nos van a quitar el trabajo o que nos van a inundar acá de problemas y de conflictos y usted está defendiendo esto. Pero señora o señor, ¿quién le dijo a usted eso? No, lo leí. Totalmente. Lo leí acá. Entonces ahí es donde entra un tema de tener ese tipo de empatía y esa empatía que nos hace mucha falta a muchos en muchos aspectos. Para todo en la vida. Para todo en la vida. Y es muy interesante porque como tú hablabas ahora también sobre la empatía, lo que es Facundo Meneses, que es un neurocientífico argentino, estuve leyendo algo sobre él hace un tiempo atrás y me quedó resonando el tema de cómo la empatía puede ayudarnos a la salud cerebral y al bienestar de nuestro cerebro, porque somos seres sociales y somos seres en colectivo. Entonces, cómo tener pensamientos altruistas, ideas altruistas, acciones altruistas y tener esa formación empática frente al otro puede ayudarnos a poder nosotros tener un cerebro más en calma, con más posibilidad de poder tener enfoque y tener un cerebro más nutrido. Entonces, ahí es donde yo creo que también, si no lo quieres hacer por el otro, hazlo por ti. Hazlo por ti para poder que estés en unas buenas condiciones de vida. Entonces, yo creo que es importante poder generarle a las personas este tipo de reflexiones donde la gente diga, bueno, estamos acá frente a algo que nos quiere moldear, pero no tenemos por qué permitirnos como individuos pensantes ir por ese mismo camino. Como yo siempre digo, vacunarse un poco contra la desinformación, ¿no? El comprender un poco cómo actúan los mecanismos de la percepción, cómo no influye la desinformación. Yo eso lo explico mucho en muchos talleres. Y eso es vacunarte de alguna manera. Es decir, si yo sé que se están aprovechando de estas vulnerabilidades que tenemos los seres humanos para procesar la información y una serie de sesgos cognitivos y cosas que tenemos a la hora de, ya planteándonos un poco el tema de la psicología y tal, pues decir, bueno, no voy a caer en ello, ¿no? De alguna manera voy a prevenir el caer en ello conociendo cómo funcionan, ¿no? En fin, la información es poder. Claro, la relación entre el lenguaje y la realidad es única. Bueno, pues otro titular que podemos considerar como titular tóxico. Vale. Vamos con el último de la noche. En este caso, un poquito diferente porque, bueno, me apetecía poner un poco de variedad, ¿vale? Y en este caso ponemos un pequeño toque de perspectiva de género, ¿vale? Entonces, es un titular que hemos etiquetado como ni machismo, ni feminismo, ni noticia. Dice, Adriana Ugarte cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor. Qué Pobre pena, mujer. Pobre mujer, es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Sí, se me olvidó que triunfó como actriz. Totalmente. A ver, el tipo de ejemplo de titular, ¿no? De cuando parece que no tienes nada interesante que contar, ¿no? Dices, pues nos inventamos un falso drama, ¿no? Haciéndolo pasar por noticias. Es como los logros de una mujer, si no tiene pareja y menos todavía, ¿no? Si no es un gran hombre detrás, ¿no? Del que colocarse en esta sociedad machista, pues no tiene valor alguno. En fin, bueno, de hecho, de eso yo tengo alguna anécdota, eso ya sería para contarlo otro día, pero que sí, lo de relacionado con lo de que una mujer sola parece que no tiene propósito ni sentido en la vida, ¿no? No, y que me parece muy atrevido, me parece supremamente atrevido el titular, porque es dar por hecho que... Mala baba, vamos. Claro, que el amor... O sea, ¿cómo que no tiene amor? O sea, nadie la ama. O sea, es das por hecho Sí, que el amor pobrecilla. solamente son las relaciones de pareja. Ahí traerla que le demos un abrazo, pobrecilla. Pobre mujer. No tiene padres, no tiene hermanos, no tiene familia, nadie la ama. Es un ser humano solo en este mundo. Sí. Entonces, es una intencionalidad completamente victimista y claro, y también entrando a esos juegos de ver a la mujer siempre en la necesidad de estar apoyada por un hombre para poder triunfar. Uh-huh. Entonces, sí. En fin, es muy... un poco casi lacrimógeno, ¿no? Yo creo que es lo que siempre las personas que están... Lastimero, más bien, ¿no? Lastimero, sí. Las personas que están en unos ámbitos de fama, en vez de preguntarles realmente por tus proyectos, por tus logros, por tus éxitos, por tus metas, por todo el esfuerzo, la sangre que derramaste allí para poder lograr esto, y estás sola y ya te vas a casar, y cuándo te vas a ennoviar, o cuántos hijos vas a tener, o cuándo tu relación va a terminar. O sea, la gente se está centrando a las mujeres, porque esas preguntas no se las hacen regularmente a los hombres,
porque un hombre, de hecho, solo se visualiza mucho más atractivo. Un hombre solo se visualiza que pues, lo puede completamente, pero una mujer sola es como que, ay, una mujer sola que ni puede salir ni a la calle. Una mujer sola, pues, ¿cómo va a cumplir sus deseos ni de mujer sin ser madre? Y su función de la procreación. Por Dios, entonces una mujer sola no es nada. O sea, por favor, la mujer en sí misma ya somos absolutamente todo. Bueno, pues entonces le damos nuestro distintivo también, ¿no? De titular. Muy tóxico. Muy tóxico. Por no decir titular de mierda. No, por Dios, horrible. En fin, pues bueno, yo creo que Natalie, por hoy ya nos hemos expuesto, ¿no? Suficiente a la toxicidad de ciertos medios de comunicación, que el organismo también tiene sus límites, ¿no? En fin, agradecemos enormemente haber podido contar contigo hoy, querida Natalie, para purificar el aire con tu presencia y tus valiosas reflexiones, ¿no? De purificarnos de esta toxicidad. Claro, es que llega un punto en el que necesitamos tener esa capacidad de exhalar y sacar absolutamente toda esta polución y todas estas situaciones tan tóxicas que los medios de comunicación nos llevan en el día a día. Bueno, pues muchísimas gracias. Y por supuesto a quienes nos habéis acompañado en este segundo programa, pues agradeceros de corazón vuestra presencia y que nos hayáis dedicado pues un ratito de vuestro valioso tiempo. Deseamos que os haya resultado provechoso y nutritivo y como siempre prometemos ir mejorando gracias a vuestro feedback y comentarios que podéis dejar en las redes sociales, ¿vale? Y en las distintas plataformas en las que tenemos presencia. Ya nos podéis seguir, creo, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, en Apple Podcasts, en fin, podéis por ahí seguirnos, que hay un montón de opciones. Y Vox, creo que también. Bueno, y gracias por supuesto también a Jaén Acoge y Andalucía Acoge por apoyarnos y confiar en este proyecto y nos vemos en el próximo. Pero antes os dejamos con una frase para la reflexión del gran George Orwell, novelista, periodista, ensayista y crítico británico, además nacido en la India. Dice así: el pensamiento corrompe el lenguaje y el lenguaje también puede corromper el pensamiento.